Bueno, buen día, estimado profesor, compañeros. Bueno, vamos a hacer la presentación sobre el laboratorio 4, que se trata de teorema de superposición. El teorema de superposición es un teorema basado en métodos de redes, o sea, de redes eléctricas, de la cual, que en este caso el teorema de superposición se va a aplicar para un sistema de redes o de mallas donde estén conectadas dos fuentes de voltaje o más. Y el objetivo es de saber el valor a través de este método de la voltaje que está en la malla o de la corriente, dependiendo nosotros qué es lo que vayamos a buscar. Eso es en sí. Entonces yo les voy a empezar a hablar de la parte práctica, o sea, la parte teórica de cómo va a ser el proceso. A continuación, mis compañeros les van a presentar la parte del armado en un emulador, en un simulador llamado Tinkercad, y la parte de los resultados y análisis con el cálculo del error, del valor calculado medido a través de ecuaciones y de manera teórica y a través de lo medido por lo simulado en Tinkercad. Ese es el proceso y todo lo que vamos a presentar en este laboratorio. Bueno, como estaba yo hablando del teorema de superposición, ya les dije qué es en sí. Es una de las tantas soluciones de redes eléctricas que hay cuando hay dos o más fuentes que, que no, no están en serio en paralelo. Y la principal ventaja de este método es que la mayoría de veces no requiere el uso de cálculos matemáticos, sino simplemente un armado de sistema de ecuaciones o simplemente un suma o resta de valores. El teorema de superposición, el principio de lo que tenemos, eh, vamos a explicar en este caso como la malla. Perdón. Tenemos una malla con dos fuentes, en este caso que nosotros presentamos. Lo que hay que hacer es de cortocircuitarle, si tenemos una fuente de voltaje, ¿no? Cortocircuitarle a todas las demás excepto una. En este caso, como es dos, solo vamos a cortocircuitar una. En cambio, si fuera una fuente de corriente, lo que tendríamos que hacer es abrirle al circuito. Si tuviéramos una fuente de corriente, a todas las fuentes de corriente le abriéramos excepto a una. Ese en sí es el teorema de superposición. Lo que nosotros tenemos en este caso y lo que vamos a presentar es haciéndole cero a la fuente de la izquierda de 20 voltios y todo lo demás cálculos de acá, y haciéndole cero a la fuente de 12 voltios y todo lo demás calculado acá. Entonces nosotros vamos a proceder aquí, está cómo sería el armado en Tinkercad, de haciéndole cero y haciéndole cero al otro lado. Y tendríamos unos ciertos valores de los cuales calcularíamos. Eso en sí es el teorema como lo tenemos aquí explicado. Es el teorema en sí de superposición. Entonces, a continuación, van mis demás compañeros a presentar lo mencionado, el armado y el simulado del circuito y la explicación de los resultados. Al final, de cómo será, de cómo nos da aplicando el teorema, haciéndole cero a una fuente, haciéndole cero a la otra fuente y hallar los valores de voltaje y los valores de corriente correspondientes. Así que procedo a darles paso a continuación. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a explicarles cómo vamos a armar el circuito de este diagrama. Entonces, como podemos observar, aquí existen dos fuentes de energía, una de 20 voltios, otra de 12. Hay cuatro resistencias, una de 1 kilo ohm, otra de 2.2 kilo ohm, otra de 820 ohmios y otra de 470 ohm. Ahora vamos a proceder a armar este circuito en el Tinkercad. Aquí ya tenemos listo los elementos necesarios para armar el circuito, las dos fuentes de energía,
dos multímetros para medir diferente por esta parte el amperaje y por esta parte el voltaje. Y aquí tenemos las 4 resistencias. Para buscar cada uno de estos elementos, solo debemos abrir en esta pestaña e ingresar el nombre de cada elemento que queremos buscar. Por ejemplo, resistencia. Y ya me aparece aquí. O puedo poner suministro puedo poner aquí suministro de energía y ya me aparece aquí. Entonces así vamos buscando cada uno de los elementos necesarios para armar el circuito. Listo. Ahora vamos a proceder a armar y conectar el circuito. Ya. Nos dice que la primera resistencia era de 1 kilo, que es esta. Resistencia 1 de 1 kilo. Entonces vamos a proceder a ubicarla. La giramos y la ubicamos. Listo. Ahora vamos a proceder a ubicar la segunda resistencia, que es de 2.2, como se puede observar aquí. Y la vamos a ubicar. Ya. Vamos a ubicar la resistencia 3, que es de 820 ohmios, que es la de aquí. La giramos y la ubicamos. Y por último la resistencia 4, que es de 470, y la vamos a ubicar. Vamos a dejar un espacio para poder conectar con los cables. Aquí está. Listo. Ahora vamos a proceder a conectar las fuentes de energía al protoboard. Positivo con positivo. Cambiamos el color. Listo. Ahora el negativo. Y cambiamos el color. Y lo ubicamos. Ahora vamos a conectar la otra fuente de energía. Positivo y negativo. Cada uno con su color correspondiente. Listo. Ya están conectadas al protoboard. Ahora vamos a conectar el circuito. Cambiamos el color de los cables. Y conectamos. Ahora vamos a conectar cada una de las fuentes con el circuito. Cerramos aquí. Aquí.
Listo. Ahora vamos a proceder. Como podemos observar aquí, ya está listo el circuito, que es este de aquí, de este diagrama. Ahora vamos a proceder a medir. Conectamos este multímetro para medir el amperaje. Y ahora este multímetro para medir el voltaje. Listo. Como podemos observar, así queda armado todo y completamente el circuito. Y vamos a proceder a simularlo. Aquí podemos observar cada uno de los valores correspondientes en el circuito. Y a continuación mi compañero les va a explicar las diferentes formas de hacer mediante un cortocircuito. Gracias. Bueno, finalmente les mostraré cómo se debería realizar las mediciones si emplearíamos el método de superposición. Como ya les había mostrado anteriormente mi compañero, estas son las mediciones que obtuvimos con la fuente de 20 voltios, la fuente de 12 voltios y realizando las medidas que nos pide el informe. Como pueden observar aquí, tenemos un valor medido de 952 milivoltios, como pueden observar aquí. Y tenemos un valor de 24.4 miliamperios, que vendría a ser nuestro valor de aquí para nuestra corriente total. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se debería realizar las mediciones si quisiéramos aplicar solamente el método de superposición. E iniciaremos con este primer gráfico, en donde para realizar el método de superposición debemos reemplazar nuestra fuente de 20 voltios por un cortocircuito. Es decir, como se puede observar aquí, que está hecho un cortocircuito donde iba nuestra fuente de 20 voltios. Entonces tendremos este sentido de corriente. Entonces por ende vamos a realizarlo ahora mismo aquí. Detenemos la simulación y consiste en dejar nuestra fuente en 0 voltios. Y como les había mencionado, nuestra corriente ahora va a ir en sentido antihorario, por lo que para realizar esta medición debemos cambiar la polaridad de nuestro multímetro. Entonces cambiaríamos negativo para acá, positivo para acá. Este sí estaría bien porque les mencioné sobre la corriente en sentido antihorario. Entonces vamos a proceder a realizar la medición. Listo. Como pueden observar, dejamos nuestra fuente en 0 voltios, es decir que está cortocircuitada. Y obtuvimos aquí un valor de 6.53, cuando nuestra fuente de 20 voltios es igual a 0. 6.53 es el valor que encontramos aquí, nuestro valor medido, sobre el calculado que es 6.56. Y de igual manera tenemos de corriente 33.5 miliamperios, que estaría por acá, en nuestro valor medido, de igual manera. Ahora procedemos a realizar la medición cuando necesitamos circuitar nuestra fuente de acá, la de 12 voltios. De igual manera pueden ver en el diagrama. Ahora la fuente de 20 voltios la vamos a conservar y vamos a tener que circuitar nuestra fuente de 12. Entonces ahora nuestra corriente iría en sentido horario.
De igual manera, vamos a detener la simulación. Vamos a restaurar el valor de aquí. Serían 20 voltios. Y vamos a dejar en 0 esta fuente de voltaje. Entonces, una vez dejado en 0, recordemos el sentido de la corriente, va a ser sentido horario. Entonces aquí, de igual manera, debemos volver a cambiar la polaridad de nuestro multímetro. Nos conectamos negativo y positivo. Y aquí la medición debería ser al revés también. Entonces, quitaríamos este puente y la colocaríamos por aquí. Para realizar esta medición, y listo. De igual manera sería como que si dejáramos sin efecto a esta fuente de energía de aquí. Por eso se realiza la medición así. Entonces ahora vamos a proceder a la simulación. Verificamos nuestros valores y iniciamos la simulación. Entonces, como pueden ver, obtenemos una medición de 5.70 voltios, que es nuestra medición que tenemos aquí. Cuando nuestro voltaje es igual a 0, en este caso la fuente de 12 voltios, igual a 0. Y nuestra corriente que va a ser de 6.95 miliamperios. Es nuestro valor que está aquí. Entonces, bueno, de igual manera como lo hice aquí, vamos a proceder a hacerlo como estaba antes, en donde bueno, ahora vamos a dejar sin acción a esta fuente de acá para demostrar la simulación. Entonces, restauramos los cables de aquí. Y ahora vamos a dejar sin fuente de acción a esta fuente de voltaje. Restauramos el valor de 12. Y aquí le quitamos de igual manera, pero ahora vamos a dejarla sin acción. Es decir, no va a llegar corriente de ninguna manera. Entonces, si queremos realizar esto, nos podríamos dar cuenta que eliminando esta fuente, nuestra resistencia de 1 kilo ohmio iría directamente a tierra. Entonces vamos a proceder a conectar la tierra y vamos a obtener los mismos valores que anteriormente fueron obtenidos. Entonces lo conectamos a la parte de acá, a tierra, y vamos a correr la simulación para comprobar lo mencionado anteriormente. Bueno, como pueden ver, obtuvimos un valor negativo debido a que la corriente va en sentido antihorario. Esto se soluciona, como ya se había mencionado, cambiando las polaridades de nuestro multímetro. Por el sentido de la corriente, volvemos a iniciar la simulación y obtuvimos los mismos valores. Entonces, los comprobamos, 6.53, que lo tenemos por aquí, cuando nuestro voltaje 1, en este caso nuestro voltaje 2 es igual a 0 o no tiene acción, y 33.5 acá. Entonces, bien, esto sería todo para realizar las demostraciones si quisiéramos comprobar un circuito mediante el método de superposición. Muchas gracias.